los ingenieros, digo normalmente porque no es muy usual que lo sepan. Y hablando de los ingenieros civiles, que son los que se encargan de aislamiento en las empresas, pues mucho menos, porque para empezar ni siquiera llevan transferencia de calor. Bien, les voy a plantear un problema y ahorita van a ver qué interesante es. Sucede, bueno, díganme si puede suceder lo siguiente. Imaginen ustedes que tengo yo un tubo. Bueno, así. Ahorita lo voy a explicar, pero primero quiero saber qué piensan. Tengo un tubo. Ese tubo lleva un fluido. Lleva un fluido de determinada temperatura. No importa qué temperatura lleve, ahí va un fluido a una temperatura. Voy a poner una temperatura de, no sé, 80 grados Celsius. A ver, déjenme ver. Bueno, y que afuera tenga yo una temperatura de 15 grados Celsius. Creo que ya para ustedes no es ningún misterio entender que va a salir calor del tubo por conducción y convección. Va a haber flujo de calor. Ninguna duda yo creo que tienen de eso. Tengo mayor temperatura, hay convección interior, conducción por el material del tubo y convección en el exterior. ¿Qué pasaría si yo les dijera que le voy a poner un aislamiento? Le voy a poner un aislamiento a ese tubo. Le pongo una capa de aislamiento aquí y acá. El aislamiento, bueno, déjenme. Ahí está el aislamiento. Recubro el tubo con aislamiento. Y si yo les digo que aquí el flujo de calor cuando no tenía aislamiento, le voy a poner Q1 para diferenciarlo nada más. Q1, Q1, todo es calor 1. Este flujo de calor es cuando este tubo no tenía nada de aislamiento. Era el puro tubo, tenía convección en el interior, conducción en el tubo y convección en el exterior. Pero ahora le puse una capa de aislamiento. Y de todos modos sigue saliendo calor. Sí, sigue saliendo calor. Lo voy a poner acá abajo. Pero este ya con el aislamiento. A este le voy a llamar Q2. Todo es Q2. ¿Sigue saliendo calor? Sí, porque la temperatura exterior es más baja que la interior, entonces no hay más remedio, el calor siempre va a salir. Va a ir en dirección del de máxima temperatura al de menor temperatura. Pero ¿qué pensarían si les digo que Q2 es más grande que Q1? Esta es la cuestión. Esto es lo muy interesante de lo que tenemos que ver hoy. ¿Creerían ustedes eso? Pues no. Dice Jordi que no. Hasta cierto punto sí. ¿Por qué, José? No sé, me suena que algo así he escuchado. No me acuerdo si fue durante el video o fue investigando otra cosa. Pues yo creo que fue en otra cosa. Dice, sí. Es un fluido, ¿verdad? Es un fluido tanto por el interior del tubo como por el exterior. Sí lo creo más. ¿Y por qué, José? Porque a ver, esto no es de fe, imagínate. Bueno, va a ser más sencillo. Imagínate que tú tienes frío. Tienes frío, te pones una chamarra y ahora tienes más frío. ¿Será cierto eso?
¿No? Entonces, ¿por qué al tubo sí? Tengo un tubo que está perdiendo calor, le pongo una cubierta y ahora pierde más calor. Pues es lo mismo que te estoy diciendo. Bien, escucho. Listen you. Bueno, como no hay respuesta, supongo que ya se quedaron pensando. La variación del tiempo, no, Ulises. Resulta que esto que les puse aquí sí puede ser cierto. Sí puede ser cierto que una tubería, después de que le ponga yo aislamiento, pierda más calor que cuando no tenía aislamiento. Y estoy hablando de las mismas condiciones de temperatura de los fluidos. Por eso es bastante extraño esto. Por eso no es usual que los técnicos sepan de esto. A menos de que obviamente lo hayan estudiado cuando estuvieron en la universidad. Pero el tema que vamos a ver ahorita no es frecuente que esté en todos los temas. De hecho, hay algunos libros de transferencia de calor que ni siquiera mencionan esto. Pero obviamente que hay libros que sí lo tienen. Se llama radiocrítico. Y es lo que vamos a ver hoy. Radiocrítico. Si le quieren agregar radiocrítico de aislamiento. Y tiene una utilidad técnica explotada, muy importante. Ahorita explicaré aislamiento. Radiocrítico de aislamiento. Este radiocrítico se da tanto en cilindros como en esferas. En placas planas no hay radio, por eso no hay radiocrítico en placas planas. Solamente sucede en cilindros o en esferas que tienen radio. Bien, esto es el meollo que vamos a estudiar ahorita. Si es posible que un cuerpo, después de agregarle aislamiento, puede perder más calor que cuando no tenía aislamiento. En otras palabras, sale contraproducente ponerle el aislamiento. Bueno, explicaré esto. Voy a quitar esto. Esto nomás fue para hacer los pensamientos. ¿Sí, Andrés? Le preguntaba que si era parecido a lo que pasa con las presiones críticas de cuando se está estudiando flujos en toberas con el número de Mach. El número de Mach. Bien. Sí, hay el caso de una tobera y un difusor. No voy a extenderme aquí, por supuesto, porque no es lo que nos trae ahorita. Si tengo un fluido entrando aquí, al disminuir su diámetro, el área de paso incrementa su velocidad. Si llega aquí en esta zona a un Mach, a la velocidad del sonido, que son aproximadamente 340 metros por segundo, entonces resulta un fenómeno bien interesante, que al salir de aquí, que se empieza a ampliar el área, no disminuye su velocidad, se incrementa y se vuelve supersónico. De hecho, esto es lo que empuja a los cohetes que van al espacio. Una tobera, un Venturi, una tobera y un difusor. Y esta zona es la zona donde se busca llegar a un Mach que es la velocidad del sonido, y una vez rebasando el Mach, aquí en lugar de bajar la velocidad, sube y se vuelve supersónico, y obviamente eso empuja al cohete. Pero déjame ver qué relación pudiera tener esto. Pues sí, parece también aquí contradictorio que incrementando el área se incremente la velocidad. Hay fenómenos muy interesantes aquí en esto, como la onda de choque. La onda de choque ya se me fue, ya lo borré. Bueno, como la onda de choque y la separación de la capa límite. Pero bueno, eso es cuando
Estamos hablando de fluidos, que también me gusta mucho, pero no es lo que nos trae ahorita. Profe, Sí, también parece... Sí, Jordi. Lo que me recordó fue el punto crítico en termodinámica que se hace desde la recta, ¿no? Que se grafica hasta el punto más álgido y luego va disminuyendo. Exacto. De hecho, encontrar el punto crítico de los fluidos es lo que finalmente llevó a la licuefacción de los gases y a la solidificación. Exacto, eso es la que me recuerda, la gráfica esa de donde te dice vapor sobre calentado, vapor en licuado y todo lo que te va marcando hasta punto crítico y luego empieza a disminuir como una tipo parábola. Correcto, una campana. Una campanita, sí, pero una campanita que tiende hacia la derecha, ¿no? Depende del fluido, Jordi. Cada fluido tiene su propia diagramas de fase. Ok, y en termodinámica era según la resistencia, ¿no? ¿Resistencia de qué? Del fluido, o sea, según era X del fluido, ¿no? Era según cómo se comportaba eso. La X del fluido, ¿me estás hablando del cambio de fase, del título, de la cantidad de líquido dentro de un vapor? Sí, exacto, eso. Ah, ya, ok, correcto. Sí, se comportaba eso. Título, ok, muy bien. Como pueden ver, se les va creando un bagaje de conceptos técnicos muy interesantes. Ya empezamos a relacionar muchas experiencias educativas. Bueno, voy a explicar ahorita lo de radio crítico, que es muy interesante, y se van a dar cuenta de algo que es muy útil en la industria sobre el radio crítico. Bien, voy a quitar aquí y ya ven que ahora sí que es interesante. A mí me parece interesante desde que lo estudié. Déjenme traer para acá una diapositiva de radio crítico. Y sí hay que explicarlo para que se entienda y después verificar que lo entiendan bien porque si no se van a confundir. Voy. Estoy en esto. Radio crítico lo tengo en... Que no lo tengo aquí, déjenme ver. Conducción, sí lo tengo. Radio crítico. Ah, pero esos son problemas. Espérenme que lo tengo perdido. Transferencia de calor. Yo creo que aquí lo voy a encontrar. Conducción. Déjenme ver si lo tengo aquí. Ya mero llega. Pues no llegó, no está aquí. ¿Cuál fue la que? Creo que lo tenía en la primera, nada más de conducción. Es donde está la tubería, pero que viene como resistencias entre las tuberías. Es que el radio crítico te debería de estar en la de conducción-convección. Esta es la de conducción-convección, entonces la tengo equivocada en nombre. Pero no se preocupen, ahorita voy por ella. Conducción-convección, esta no.
Sí, ya cuando estaba en otra clase, cuando vimos las esferas, ahí pasé lo de radio crítico. Y sí debe estar mal colocada si la tengo en pura conducción. También explicaré para qué sirve esto. ¿Para qué sirve lo de radio crítico? Aquí está radio crítico. Muy bien. Ya está. Déjenme explicar brevemente el concepto de radio crítico de aislamiento. Dice, agregar material aislante a un cilindro siempre reduce las pérdidas de calor por conducción. Es obvio porque hay resistencias conductivas. Si yo le agrego más material, pues la resistencia conductiva va a seguir creciendo. En otras palabras, se debe de oponer por conducción a la transferencia de calor. Pero pasa un fenómeno bien interesante con la convección. Sin embargo, al aumentar el espesor del aislamiento, no hay más remedio, se aumenta el área externa. Y como la ley de enfriamiento de Newton dice que el calor es directamente proporcional, coeficiente de convección por el área, por T infinito, T pared. Fíjense la diferencia entre uno y otro. En el caso de conducción, tengo K por A por T2 menos T1, todo dividido entre el espesor. El espesor. Fíjense cómo están contrapuestas. Si yo incremento el espesor, del aislamiento, el calor que se transmite disminuye. Repito otra vez. Si yo incremento el espesor del material, al denominador incrementar de tamaño, el calor que se transmite disminuye. Pero con la convección sucede lo contrario. Si yo incremento el espesor, el área, la superficie del material se agranda, y aquí en la convección el área es directamente proporcional al calor. Entonces aquí tengo dos cosas que se contraponen. Si incremento el espesor, disminuye la transferencia de calor por conducción, pero se incrementa la transmisión de calor por convección. Aquí entonces está en juego cuál de las dos gana. Si es más grande la pérdida de calor porque se incrementó el área comparado con la disminución de calor que se gana con incrementar el espesor, si esta es mayor, el efecto del área es mayor en la convección que en la conducción, entonces es cierto lo que les acababa de comentar. Puedo tener un aislamiento y perder más calor que si no tuviera el aislamiento. Hay una razón interesante para esto. Cuando ustedes tienen frío, sepan o no sepan transferencia de calor, los animalitos también lo hacen, aunque no sepan transferencia de calor. Tienen frío, mucho frío, los dejaron sin cobija, entonces, pues, agarran la posición del feto. Y meten las manos en la axila y se hacen rosquita. Bueno, ¿y por qué se hacen rosquitas si tienen mucho frío? Bueno, pues para disminuir la superficie en contacto con el medio externo, dado que una buena parte del calor se pierde por convección. Claro que la conducción de los músculos, los huesos, los intestinos no cambia.
Siguen siendo los mismos, nada más lo que hicieron es disminuir la superficie de contacto con el medio externo. Por lo tanto, disminuir las pérdidas de calor por convección. Sucede al contrario cuando hace calor. Hace calor, tienen mucho calor, entonces se acuestan en el piso. Ya no digo en paños menores, hasta sin paños, y se extienden. Se extienden como si estuvieran crucificados. Aquí hace mucho calor. Bueno, el término ya saben que técnicamente es equivocado, pero así se popularizó. Es bueno, tienen concentrada una gran cantidad de energía térmica. No, ya, voy a seguir con el texto tradicional. Tienen mucho calor y se extienden en el piso. ¿Y por qué se extienden? Bueno, porque se incrementa la superficie en contacto con el fluido, y si se incrementa la superficie por convección se pierde más calor. Muy simple. Muy simple. Entonces son dos fenómenos contrarios. Uno en conducción, entre más se incrementa el espesor, disminuye la pérdida de calor. Pero entre más se incrementa el espesor, también se incrementa la superficie del aislamiento y por lo tanto se pierde más calor por convección. Quiero que vean esto como si fuera 3D. Esto realmente es un tubo. Déjenme. Esto es un tubo. Y ahí va el tubo. Así está el tubo. Es un tubo que tiene un aislamiento. Internamente está el material, digamos, de acero, luego el aislamiento. Y aquí aparece en el diagrama dos cosas interesantes. La resistencia térmica de conducción y la resistencia térmica de convección. Resulta que si esto se incrementa el espesor del aislamiento, pues la resistencia se incrementa. Pero si se incrementa el espesor, la resistencia por convección disminuye. ¿Por qué? Porque hay más área. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? You are now unmuted. Ok. You are now muted. Bien, entonces nos falta calcular en qué condiciones sucede este fenómeno. Es tan interesante esto que me voy a meter a la industria eléctrica ahorita. Que bueno, yo soy mecánico puro, no soy eléctrico. Me da toques igual que ustedes. Bueno, la mayoría que no tiene conocimientos profundos de electricidad. Y resulta que un cable de cobre, un alambre de cobre, según dicen, según alguna vez vi en la escuela, muy poquito porque me dicen, no, pues que tú eres mecánico, esto es para los eléctricos. Pero como andando entrometido, bueno. Resulta que cuando hay una transmisión de energía eléctrica por un conductor, este conductor se calienta, la temperatura sube. Y de hecho, al incrementar la temperatura, la resistencia se incrementa. En otras palabras, entre más caliente esté esto, más batalla en pasar la corriente eléctrica. Se incrementa la temperatura y entonces se incrementa la resistencia del conductor y tenemos más dificultades con la transmisión de energía eléctrica. De hecho, esto es causa de muchos incendios. Ustedes le ponen un alambre delgadito, bueno, un hábito usual. Tienen un contacto para energía eléctrica en su casa o en un aula. Y entonces, como nada más hay un contacto, le ponen un multicontacto. Y si a ese multicontacto le ponen otros multicontactos, y se sabe que de este contacto vamos a sacar 10 tomas. Y resulta que van a quemar la instalación eléctrica de ese lugar. Porque la cantidad de corriente que están pasando por un alambre de poco calibre hace que se caliente y finalmente se quema.
Ya no es nada extraordinario lo que le estoy diciendo, es de la vida real. Bueno, conociendo este concepto de radio crítico, fíjense qué fantástico es esto. ¿Qué pasa si yo le pongo un aislamiento al alambre de cobre? Le pongo un aislamiento como el de plástico que tienen, y con ese aislamiento logro que se enfríe este cable, es decir, que pierda más calor. Y entonces nosotros pensamos, la mayoría de la gente ordinaria piensa que el aislamiento, el hule que tienen los cables de electricidad, pues es para que no se pegue con otro, no haga un cortocircuito, para que alguien no lo agarre y se quede electrocutado, o para protegerlo del medio ambiente y no se oxide. Muy pocos, yo creo que muy pocos tendrán idea de que se les pone ese aislamiento para que se enfríe más rápido el conductor. Eso solo es posible si conocen esto de radio crítico. Si no, no es cierto. ¿Me explicó? Si yo logro saber cálculo de radio crítico para un alambre eléctrico, entonces le pongo un aislamiento que le ayude a enfriarse más rápido. Fíjense qué fantástico. Así de interesante es esto. Y voy a poner un ejemplo, aunque es un ejemplo muy burdo, para una persona. Le hice una pregunta ahí, no recuerdo a quién fue, que si tiene frío y se pone una chamarra y que le dé más frío, dice, no, pues eso no puede suceder, pues solamente que me pregunte, y no lo hizo. Oiga, ¿y de qué material es la chamarra? Bueno, pues les voy a poner un ejemplo. Imagínense que está haciendo frío y ustedes se meten a una armadura de esas de acero que usaron en la Edad Media los guerreros. Entonces, hace frío y dice, pues me meto aquí adentro de la armadura para que me proteja. Y resulta que si se meten a la armadura, en lugar de aislarlos, van a perder más calor y se van a enfriar mucho más rápido. Profe, entonces eso tiene que ver con la resistencia del material, o sea, su K entre H. Ah, no, claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver. Aquí está la K del aislamiento. Y H. Y la H, por supuesto, está por el lado exterior. Esta es la K y la H. Las dos tienen que ver. Lo que estoy buscando con el aislamiento es que gane esta. Si gana la de convección, entonces pierde más calor que incluso sin aislamiento. Oh, ok. ¿Me explico? Es fantástico realmente cuando lo estudia uno dice, Chihuahua, no me lo imaginaba. Y entonces, ¿cómo calculan de qué espesor le meto el plástico a un alambre de cobre? Pues dirán, pues no sé, pues el que haya, ponle el que haya. No, si realmente lleva ingeniería, yo le pongo un material de aislamiento y un espesor de aislamiento calculado para que se enfríe el conductor. No me conviene que esto se caliente. Nada me conviene. Bien. Bueno, pues entonces vamos a ir a una ecuación por ahí interesante, diferencial, para encontrar la fórmula de radio crítico para un cilindro. El concepto es este y es muy interesante. Y por supuesto que sucede, en la vida real sucede y se practica técnicamente. Bueno, entonces continúo. ¿Alguna pregunta? Este es el fundamento del radio crítico. Vamos a avanzar un poquito. Este gráfico no viene en radio crítico, yo lo he utilizado en otro tipo de temas, pero se aplica perfectamente al radio crítico. Entonces, obviamente no lo van a encontrar así en los libros, porque esto es, ¿cómo planteo yo explicar lo de radio crítico?
A ver si me explico. En el eje de las abscisas tengo espesores de aislamiento. Espesor es el radio del aislamiento menos el radio del tubo, el radio exterior. A ver, ¿me explico? El radio exterior del tubo y el radio del aislamiento. Este es el espesor del aislamiento. Entonces, en el gráfico estoy graficando en el eje de las abscisas el espesor del aislamiento. Bien, si yo no le pongo nada de aislamiento a un tubo, si no le pongo nada de aislamiento, no hay resistencia conductiva porque no hay aislamiento, es cero. La resistencia térmica conductiva es cero si no hay nada de aislamiento. Por supuesto que la resistencia convectiva es máxima. ¿Por qué es máxima? Porque el área es muy reducida. Entonces, cuando yo no tengo nada de aislamiento en un tubo, la resistencia conductiva es cero, porque no hay aislamiento, nada más por eso. Pero la resistencia convectiva es máxima porque el área de transferencia es mínima. A ver si no se vuelve un juego de palabras y me estoy explicando. Si yo le empiezo a incrementar aislamiento, pues empieza a incrementar la resistencia térmica conductiva. Entre más grueso sea el aislamiento, pues más resistencia conductiva. Pero, como al incrementarle el espesor se incrementa el área externa y la ley de enfriamiento de Newton me dice que el calor es directamente proporcional al área. Entonces, si se incrementa el área, pues me disminuye la resistencia térmica, pero convectiva. ¿Hasta ahí nos entendemos? Claro, si le sigo agregando aislamiento, pues sigue incrementándose la resistencia conductiva, pero sigue disminuyendo la resistencia convectiva. Entonces, hay un punto, si yo sumo la resistencia conductiva y convectiva, me va a dar esta línea roja que aparece ahí. Resistencia total sumando la resistencia conductiva y la convectiva. Resulta que hay un punto muy interesante para mí, que es este punto. Resulta que la suma de estas dos curvas me da una curva con un mínimo, es decir, es una curva cuadrática, tiene un mínimo y a este punto donde la suma de las dos resistencias, conductiva y convectiva, es la mínima, a eso se le llama espesor crítico de aislamiento. ¿Qué significa el espesor crítico de aislamiento? Que si yo le pongo este espesor de aislamiento y sumo la resistencia conductiva y convectiva, la suma me da el mínimo posible. Si yo le pongo menos aislamiento, la suma de los dos me da más resistencia, pero ya la suma de los dos. Entonces, es justo este punto que se le llama espesor crítico o bien radio crítico si no estoy hablando de espesor. En síntesis, el radio crítico de aislamiento es el punto donde la suma de la resistencia convectiva y conductiva dan el mínimo. Y como ahora estamos hablando de mínimo, no me queda más remedio que recordarles cómo se calculan máximos y mínimos en una curva para poder deducir la ecuación de radio crítico. A ver si me expliqué en esto. Pregunten de favor, quiero retroalimentación si está claro lo que dije. Entonces, profe, el radio crítico va a ser donde la resistencia conductiva, convectiva y resistencia total se intercedan. No, ahí voy otra vez. Cuando la suma de las dos resistencias, la conductiva y convectiva, suman el mínimo posible. Oh, ok. O sea, esta línea roja es resultado de la suma de estas dos. Cuando me dé el mínimo, por lo tanto, ahora tengo que hacer cálculos de máximos y mínimos para ver con ecuaciones diferenciales cómo se calcula el mínimo de una curva. Ahorita lo vamos a hacer.
Y esto me va a dar la ecuación del radio crítico. Bien, más preguntas. ¿Tiene que ver algo que estén interceptadas la conductiva y convectiva? No necesariamente, pero no necesariamente. Depende de los materiales utilizados para el aislamiento. Es que este cruce puede ser antes, después. Aquí yo estoy suponiendo que la suma de los dos sucede en el cruce. Ya entendí. Entonces también imagínense que si se suma el primer punto con el primer punto y da la parte más baja, significa que esa es nuestra resistencia total más baja, ¿no? Exacto, exacto. Depende cuando yo haga la suma, depende de esta curva, cómo me dé, y busco el punto más bajo de esa curva, y ese va a ser el radio crítico. Ok. Entonces tenemos que encontrar máximos y mínimos de las curvas para ver en qué punto es mínimo. Exacto. Pero de esta nada más. En ese punto tendríamos la transferencia mínima de calor, ¿no? Al revés, si la resistencia es mínima, tenemos la máxima transferencia de calor. Ok. En otras palabras, si yo tengo un cable eléctrico, yo buscaría este espesor de aislamiento porque tendrá la mínima resistencia térmica y por lo tanto perderá más calor que incluso sin aislamiento. Por ejemplo, si nos dijeran que necesitamos que el calor se mantenga dentro, tendríamos que tomar la resistencia más grande, máxima. Hay que rebasarlo. Si yo quiero realmente aislarlo, tengo que rebasar para irme. Entre más suba la resistencia, entonces más aislado va a estar. Y por ejemplo, en el tema de los cables que queremos que salga el calor, hay que buscar el radio crítico. El punto crítico, ok. Exacto. Y dejen explicarles por qué es tan importante esto. Más importante de lo que pueden imaginar. Y obviamente no pueden imaginar tanto porque no han estado en la industria. Sucede que debido en buena parte a la ignorancia, pues los fabricantes de aislamiento pues te venden el aislamiento. ¿Sabes qué? ¿El tubo de qué lleva? Pues ponle este te va a servir. Y pues se lo pone, ¿no? Y ya, pues se me hace que sí sirvió. Bueno, resulta que hay una enorme variedad de aislamientos, mucha variedad de materiales de aislamientos. Y si ese tubo, cuando lo fabricaron, cuando construyeron la planta, le pusieron un aislamiento, no sé, que venía de Alemania, ahí está el tubo con todo el aislamiento. Y decir de Alemania es para decir, pues, el que lo puso ya ni está. Los aislamientos se van deteriorando con el tiempo y una vez que se destruyan, pues no les queda más remedio que ir al mercado o al almacén. Oye, ¿sabes qué? Ya se le cayó el aislamiento al tubo que tenía y necesito volverlo a aislar. Entonces buscan, mira, aquí tengo un aislamiento para el diámetro de tu tubería. Pues dámelo y se lo pongo. Si yo no sé, no tengo conocimiento de esto, puede ser que en lugar de ayudarle al tubo a no perder calor, le ayudo a que pierda más calor. Y eso puede ser causa de accidentes en las plantas. Les mencionaré más adelantito un accidente debido al aislamiento, un accidente en una industria debido al aislamiento. Bien, entonces resulta que si el ingeniero no sabe de aislamiento, pues va al mercado y compra el que se ajuste al diámetro de la tubería y se lo pone y dice, no, pues ya está chido, ya está aislado. Pero ni sabe, obviamente si no tiene conocimientos, ni sabe que se la está jugando, porque no sé si realmente estoy aislando debidamente al tubo o le estoy ayudando a que pierda más calor. Y perder más calor es fatal para una tubería de vapor, porque lleva vapor
y cuando llega a la turbina, en lugar de llegarle vapor, le llega agua porque ya perdió mucho calor en el trayecto. Y si le meten agua a la turbina, es la muerte de la turbina. Muy simple. Y si una turbina y una planta cuestan millones y millones de pesos, pues no les cuesta nada decirle al ingeniero, te vas a la cárcel, quedas despedido y tienes tanta deuda. Por lo tanto, es de mucha importancia. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? You are now Ahorita unmuted. vamos a máximo y mínimo. Sí, Aldo. Necesariamente. Necesariamente va a haber un cruce en las resistencias. Lo que nos da a entender que You are now muted. justo con este espesor de aislamiento valen lo mismo. Tienen la misma resistencia, la de conducción y la de convección. Es lo único que nos hace saber You are que now unmuted. la magnitud de la resistencia You are now térmica para los dos, tanto para la convección como para la conducción, es la misma. You are Eso es now lo que unmuted. nos hace saber. De You are now nada. muted. ¿Alguien más? Bueno, voy a hacer un comentario sobre, sí les dije que este gráfico yo lo he utilizado con otros asuntos importantes y lo empleo ahorita para explicar el radio crítico. Por supuesto que no lo van a encontrar así en los libros. Dejen explicarles la importancia de este tipo de gráficos. Seguramente cuando terminen y sean ingenieros, que esperamos que sean todos, o al menos la mayoría, el 80% de ustedes egresados van a trabajar en el mantenimiento de plantas, de industrias. La mayoría trabaja en el mantenimiento. Otro poco en construcción, que finalmente luego también caen a mantenimiento. Y algunos muy pocos a diseño o cosas por el estilo. Pero la mayoría caen en mantenimiento. ¿Qué necesita? Voy a poner este gráfico utilizando mantenimiento y dinero. Dinero. Eso mueve al mundo y a las industrias. De hecho, para eso las crean, para crear dinero. Si yo soy industrial, pues me interesa sacar el máximo provecho, la máxima ganancia posible de mi negocio. No tiene nada de extraño eso. Y entonces, yo estoy en la duda si contrato a un ingeniero mecánico para que se encargue de que mis máquinas funcionen bien. Pero diría, oye, y el ingeniero mecánico, pues cobra caro, ¿no? Es ingeniero. Pues sí cobra caro, pero sabe. Porque puedo ahorrarme al ingeniero y contrato gente que no sabe y con mucha probabilidad me va a romper mi turbina que vale algunos millones de pesos. Entonces, sí, ¿sabe qué? Mejor contrato un ingeniero mecánico. O 2, o 3, o 4, los que necesito. ¿Cobran más caro? Sí, cobran más caro. Pero te van a hacer ahorrar más dinero. Entonces, voy a poner un ejemplo muy burdo. Es que esta línea amarilla sean gastos de, déjenme ver. A ver si puedo hacerlo. Gastos de operación. Gastos de operación de la máquina o de la planta. O sea, ¿cuánto gasto en operación? Como utilidades, ¿no? ¿Perdón? Las utilidades. No, todavía no. No, es cuánto me cuesta
que operen mis máquinas. Y esto es cuánto me cuesta el mantenimiento. Fíjense lo interesante de esto. Imaginen ustedes que tienen un carro en la casa, que probablemente la mayoría lo tiene, y les dice el manual del carro que se recomienda el cambio de aceite cada 5,000 kilómetros o cada 3 meses, lo que ocurra primero. Así dice el manual, pero ustedes dicen, no le hagas caso a ese manual. Y de repente se les olvida incluso que el carro lleva aceite. No estoy hablando nada extraordinario, sucede, ¿eh? Sucede. Entonces, ¿cuánto gasté yo en aceite, que es parte del mantenimiento preventivo del carro? Si yo no le eché aceite, entonces no gasté nada en mantenimiento. Pero se me desvieló la máquina. El gasto de operación es muy alto. Tengo que cambiarle el motor completo. Caray, no, pues eso me va a salir muy caro. Entonces, si le echo aceite, ahora voy a irme al otro extremo. Pues el manual dice que le cambie el aceite cada 5,000 kilómetros, pero yo se lo voy a cambiar cada 100 kilómetros. Es decir, a lo mejor cada semana le cambio el aceite. Entonces, súngale los costos del aceite, que voy a decir que ahorita es mantenimiento, suben. O sea, estoy gastando mucho en aceite. Pero mi máquina no va a tener problemas de lubricación, es decir, mi costo de operación va a disminuir. Mi costo de mantenimiento va a crecer. Todos los industriales, empresarios, ingenieros, están en búsqueda de esto. Que la suma de los gastos de mantenimiento más los gastos de operación me dé el mínimo de gastos posibles. Y eso significa, como alguien lo mencionó ahorita, mayor utilidad. Y es este gráfico el que me va a decir cuántos ingenieros debo de contratar. Si contrato 20 ingenieros, pues voy a tener mucho gasto de mantenimiento y poco gasto de operación, porque seguramente entre los 20 ingenieros sí me van a mantener mi máquina funcionando bien. Ahí entraría lo que es investigación de operaciones, ¿no? Sí, aunque depende obviamente del contenido y quién lo imparta. Quien lo imparta, es importante la experiencia, no hay ninguna duda en eso. Si ustedes... A mí me recuerda más a sistemas de control. Bueno, ok. Porque tú gastas en hacer tu sistema, que sería el costo de el mantenimiento, pero el costo de operación se reduce porque el sistema va a ir optimizando cada vez la operación. Correcto. Bueno, si ustedes saben esto, por supuesto que procurar que la utilidad sea máxima es el objetivo de toda empresa. A menos de que sea una empresa paraestatal y la quieran vender los ladrones políticos, entonces buscan que la utilidad sea lo más baja posible para que se venda. Pero bueno, no estoy hablando de eso, que es un vicio y un daño nacional. Bien, como pueden ver, utilicé el gráfico para asuntos de mantenimiento, de plantas, pero está perfecto para explicar lo de radiocrítico. Perfecto, por eso lo usé. Bueno, ya dejamos eso y voy a continuar. Voy a recordar cómo se calcula un máximo y un mínimo. Aquí está. Voy a poner, este es matemático, pero bueno, lo que me interesa es el método. Si me piden que la suma de un número más el doble de otro es 24,
Me preguntan qué números han de elegirse para que su producto sea el mayor posible. Explico matemáticamente esto. Si la suma de un número más el doble de otro da 24, quiero saber qué números tendrán que ser A y B para que me den un máximo número posible. Voy a poner ejemplos de esto para que vean que dos números, bueno, si A vale 2, B debe de valer 11 para que dé 24. ¿Están de acuerdo? Y si multiplico A por B, sería 2 por 11, me da 22. ¿Está bien? A ver, pues escojo otros dos números. Voy a decir que A valga, no sé, 6, más 2 veces 9, eso va 6 por 9 da 54. Ya me dio un número mayor. Y tendría que estar haciéndole al tanteo para buscar qué número tendría que ser A y B para que me den el máximo posible. Bueno, para eso empleamos el cálculo diferencial. Explico brevemente esto. De la primera ecuación, que es muy clara, despejo A igual a 24 menos 2B. Sustituyo en la segunda ecuación, lo que me interesa el máximo es es la que voy a hacer la diferencial. Entonces, en lugar de A pongo los 24 menos 2B por B, igual a X. Esto da 24B menos 2B cuadrado igual a X. ¿Por qué hago la diferencial? Porque esta es la pendiente de una curva. Y si la hago igual a 0, me va a dar un máximo o un mínimo. Noten que en la curva anterior, la pendiente de este punto, pues es 0. Y la pendiente es Y entre X. Por eso se utiliza el cálculo diferencial. Dx entre dB, cuando valga 0, me va a dar el máximo o el mínimo. En este caso me va a dar el máximo. Y entonces, la diferencial de esto con respecto a B es 24 menos 4B. Despejo B y me dice que vale 6. Casualmente es el que había sugerido yo ahí. Y por lo tanto, A vale 12. No lo había escogido así, lo había escogido al revés. Y resulta que A por B me va a dar aquí 6 por 12, 72. 72. Si ustedes buscan otro par de números, cualquiera que sea, ninguno les va a dar más grande que 72. Entonces, con una diferencial obtuvimos el máximo y el mínimo. En este caso fue el máximo. Pero si la curva está para arriba, pues encontramos, así es el máximo. Si la curva está para abajo, encontramos el mínimo con la misma ecuación. Pendiente igual a 0. Bien, ya les recordé algo que seguramente vieron en cálculo diferencial en sus tiempos de estudiantes de matemáticas. Ahora vamos a utilizar esto para encontrar el mínimo, la mínima resistencia de esta curva. ¿Cómo? Diferenciando, precisamente. Y como sé que esta es la suma de las dos resistencias, conductiva y convectiva, pues ya tengo las ecuaciones. Vamos a ver qué da. ¿Me explico hasta aquí? ¿Algún comentario? No, bueno. Ni modos. Ahí va. Voy. Tengo, para este caso, déjenme ver, ok.
Me interesa solamente el aislamiento. No voy a hacer cálculos desde el tubo. Es decir, no me va a interesar ahorita la T1 ni la R1. Me interesa la R2, la T3, la T infinito 3, que es el lado exterior. Esta es la ecuación de conducción de calor, de transferencia de calor, porque aquí está la parte conductiva y aquí está la parte convectiva. Para un cilindro, esto ya lo saben, hasta en el examen lo hicieron. Bien, ya nos vamos a deducir la ecuación. Es el flujo de calor por metro de tubería, por unidad de longitud, es igual a 2pi, que multiplica la diferencia de temperaturas de T2, que es el interior del aislamiento, menos T infinito 3, que sería la temperatura promedio del fluido. Obviamente que en este caso hay una resistencia conductiva y otra convectiva. Aquí está la conductiva y aquí está la convectiva. Bien, ninguna duda de esto. Bueno, hay que diferenciar e igualar a 0 y obtenemos lo siguiente. Hay que hacer la diferencial de esto con respecto a R, porque me interesa el radio. Aquí está. La diferencial del flujo de calor por unidad de longitud con respecto al radio de aislamiento cumple con la siguiente regla del cociente. Siempre que tenga yo dos variables, una fracción, la diferencial es igual a la diferencial del numerador por el denominador menos el numerador por la diferencial del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Es una regla ya muy conocida por ustedes y muy fresca en ustedes. Conmigo ya tiene mucho tiempo que pasó por mi cabeza. Entonces, hay que hacer la derivada de esto con respecto a R. Yo digo que da lo siguiente. Déjenme ponerlo más chiquito para alcanzar a ver las dos. Ok. Noten que aquí está el numerador que equivale a U por la derivada del denominador con respecto a R. Digo que da esto y tengo que demostrarlo. La derivada de este denominador con respecto a R, digo que da esto. Quiero que me ayuden a demostrarlo. Voy a cambiarle la forma a esta ecuación y la voy a poner así. Logaritmo natural de RA entre KA menos logaritmo natural de R2 entre KA más 1 entre RA H3. ¿Están de acuerdo que es lo mismo? You are now unmuted. Sí, ok. Dígame cuál es la derivada de esto con respecto a R, perdón. Pues la derivada de esto es 1 sobre RA KA. ¿Están de acuerdo? La derivada con respecto a R. You are now unmuted. ¿Sí está bien? Ok. La derivada de esto, fíjense que no tiene ninguna RA, la derivada de esto vale 0. Y la derivada de esto es lo mismo que tener RA a la menos 1 entre H3. La derivada de esto me va a dar menos RA a la menos 2 entre H3. Por lo tanto, me va a dar lo siguiente. 1, este es menos 1 entre RA al cuadrado por H3. Observen que es lo mismo que puse yo aquí abajo. 1 sobre RA acá
menos 1 sobre RA cuadrada H3. ¿Se entendió? Esta es la derivada del denominador con respecto a R. Dividido entre el denominador al cuadrado. El denominador, pues, es todo este miembro. Lo elevo al cuadrado. ¿Está bien? Y lo igualo a 0 para obtener el mínimo posible. Máximo o mínimo. Ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, lo que hay que despejar de aquí es RA. De esto que está aquí, hay que despejar RA. Los dejo momentáneamente para que intenten despejarlo y me digan cuánto les da. No quiero facilitárselos tanto y quitarles la oportunidad de pensar. Despejen de ahí RA, por favor. Me avisan en cuanto terminen. Sería KA entre H3. Déjame ponerlo. Te dio RA igual a KA entre H3. A ver los demás. ¿Cuánto les da? Vamos a esperar que calculen a ver si es cierto. No se ahorren la oportunidad de pensar. Sí, profe, K entre H. Excelente, Jordi. Excelente, Andrés. Efectivamente, eso da. Es muy sencillo, está bien apantalladora la ecuación, pero es muy sencillo mandar esto multiplicando a 0. Y esto también mandarlo para allá. Y nomás nos queda esto. Y de aquí despejar R está muy sencillo. ¿Me explico? Si esto es igual a 0, bueno, ya no lo dejé pensar porque ya se nos acabó el tiempo. Si esto lo igualo a 0, ya vimos que esto se puede eliminar y esto también. Como en los dos casos tengo la RA, puedo eliminar una de ellas. ¡Chum! Y ya me queda un RA. Esto lo mando para el otro lado del signo igual y me va a quedar lo siguiente. Dejen tener no, ya no tengo más pizarrón. Bueno, está muy lleno mi pizarrón. 1 sobre K y 1 sobre H3 es lo mismo que poner 1 sobre KA. Ya eliminé una R. Es igual, ese es negativo, pasa a positivo, a 1 sobre RA H3. Pues ya está muy fácil. La RA la mando para allá y la K al otro lado y me queda justo lo que acaba de decir Andrés y Jordi. KA entre H. Y les presento la ecuación de radio crítico cilíndrico, que va a ser de mucha utilidad, por supuesto. Entonces creo que sí conozco la de la esfera. ¿Y qué da, Jordi? La de la esfera es 2K, ¿no? 2K entre H. ¿Y dónde viste eso, Jordi? No, la verdad es que no me acuerdo, pero creo que es que como el profe Rueda nos hace hacer un proyecto de investigación. Ajá. En el libro de
de termodinámica y dinámica de fluidos. Pero en el de termodinámica no viene el radio crítico. No, en el de dinámica de fluidos Y en dinámica de fluidos, ¿para qué se ve radio crítico? Deje que busque el libro, aquí lo tengo en Eminus. Ya, ok, está bien, está correcto lo que dices, hay que ver de dónde sale. Muy bien por tu memoria, Jordi. Bien, ya está en la siguiente diapositiva, creo que tengo el despeje. Sí, ahí está muy sencillo. Y ahí está la ecuación de radio crítico cilíndrico. En la próxima clase la utilizaremos, por supuesto. Aquí está la ecuación utilizando el radio crítico. Déjenme ver. Bueno, lo dejo así. Ahí nos vamos a quedar por cuestión de tiempo. Esta ecuación la vamos a ocupar para hacer cálculos la próxima clase. Y después, como afirmó Jordi, vamos a ir a radio crítico de esferas y su aplicación, por supuesto. Bien, ¿preguntas? Sí. No, lo que sucede aquí es que You are now muted. si tengo yo una curva de una sola, bueno, cóncava o convexa, si tengo una curva así, solamente tiene un mínimo, no tiene un máximo. Si tengo una curva así, tiene un máximo, no tiene un mínimo. Si tengo una curva doble, tengo un máximo y tengo un mínimo. En este caso tengo una curva de solamente una concavidad, por eso solamente tengo un mínimo. Obviamente que estas curvas son cuadráticas, estas son cúbicas. Para este caso solamente tengo un mínimo. Bien. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos la próxima clase. Fue un placer. Profe, creo que ya recordé. Sí, Jordi. Ya abrí en Eminus. Es que vi un tema que se llama fenómenos de transporte, que nos tocó investigar, y ahí viene el radio crítico. Ah, ya. ¿Y para qué lo andaban buscando?